Para poder entender mejor las distintas etapas que se suceden, tenemos que recordar en primer lugar qué dice el dogma central de la biología molecular. El ADN, contenido en el núcleo, conteniendo la información genética, puede generar de alguna manera una molécula hija, proceso que se denomina con el nombre de replicación o autoduplicación. Por otro lado, la información contenida en el ADN puede ser copiada por un ARN mensajero, proceso que se conoce con el nombre de transcripción, y la información puede ser llevada al citoplasma, más concretamente a los ribosomas, para concretar la síntesis de proteínas. Es lo que se conoce con el nombre de traducción. ¿Cuáles son las características más salientes del proceso de replicación o autoduplicación del ADN? La molécula madre de ADN va a servir como molde para la copia y la síntesis de cada molécula hija. Por eso se dice que la replicación es semiconservativa. Al ser dos cadenas de ADN, vamos a ver nosotros que la replicación se hace en sentido bidireccional. Por otro lado, para que el proceso se pueda realizar a una velocidad compatible con nuestras necesidades, vamos a tener múltiples sitios de origen de la replicación. La replicación va a ser discontinua, ya que las ADN polimerasas generalmente no están capacitadas para sintetizar pequeños o grandes fragmentos de ADN, y finalmente la síntesis va a progresar en sentido 5'3'. ¿Cuáles son las etapas de la replicación del ADN? En la primera etapa existe lo que se llama un reconocimiento del origen. Para ello, una enzima, que es una ARN polimerasa ADN dirigida, es la que reconoce el punto de origen situado sobre la molécula de ADN. Reconocido el punto de origen, comienza entonces la actividad simultánea de tres proteínas que van a tener distintas funciones. En primer lugar, una enzima que realiza la hidrólisis del ATP y que se denomina helicasa, cuya función fundamental es romper los puentes de hidrógeno entre ambas cadenas polinucleotídicas y de esa manera permitir la abertura del ADN y la formación de lo que se llama la horquilla de replicación. Acompañando al trabajo de la helicasa, vamos a tener unas proteínas conocidas, proteínas desenrollantes, que se unen estequiométricamente a zonas del ADN y mantienen ambas hebras separadas, lo mismo que un cirujano cuando separa los bordes de una herida, para que de esa manera la horquilla pueda estar formada. Y finalmente, como esta separación de las cadenas de ADN puede generar puntos de torsión, para evitar esos puntos de torsión, las enzimas llamadas topoisomerasas son las encargadas de romper justamente las cadenas de ADN para de esa manera estar más libres y evitar esos puntos que habíamos comentado, que son puntos de tensión. Una vez que se produjo la formación de la horquilla de replicación, comienza la síntesis del cebador, y eso sucede fundamentalmente porque las ADN polimerasas alfa en general son incapaces de sintetizar la molécula de ADN de un primer comienzo. Se necesita una piedra fundamental. Y esa piedra fundamental es un pequeño fragmento de ARN que va a ser sintetizado también por la misma ARN polimerasa ADN dirigida que habíamos visto al comienzo de esta disertación. Estos cebos de ARN permiten sobre ellos la construcción de las moléculas de ADN, para lo cual tenemos las ADN polimerasas. Las ADN polimerasas alfa son las más importantes, son los eucariontes que van a ser las que van a realizar la síntesis del ADN a partir de la asociación de los 4 desoxirribonucleótidos asociados a moléculas de energía. Por otra parte, tenemos las ADN polimerasas beta, que en general se encargan de los procesos de corrección o errores que pueda sufrir la replicación del ADN, y finalmente las ADN polimerasas gamma, que son las responsables de la síntesis del ADN mitocondrial. La síntesis de ADN generalmente se hace en sentido 5'3'. Por lo tanto, las ADN polimerasas en la hebra 3', 5' van a realizar la síntesis del mismo en forma de una hebra continua, sin interrupciones. La hebra que
tiene su síntesis de ADN en forma continua, sin interrupciones, es lo que se llama hebra líder. Por otro lado, el sentido de acción del ADN polimerasa alfa no coincide con el desplazamiento de la horquilla de replicación. Es por tal motivo que en la hebra que ustedes ven en sentido 5', 3', se va a hacer en forma de pequeños fragmentos, que después vamos a ver que son los fragmentos de Okazaki, y esos pequeños fragmentos hacen que, igual que puntos suspensivos o línea de guiones interrumpidos, hacen lo que se llama una hebra seguidora o secundaria, que es la que va justamente a dar origen a los futuros fragmentos de Okazaki. Ello ocurre en la siguiente reacción, donde vamos a tener la acción de endonucleasas que se encargan de la hidrólisis de estos sebos, como habíamos visto en el capítulo anterior, y queda formada en la hebra líder una hebra continua, y en la hebra seguidora quedan estos pequeños fragmentos de ADN que quedan como pequeños puntos suspensivos y que reciben el nombre de fragmentos de Okazaki. En la siguiente reacción, las mismas ADN polimerasas, en compañía de las ADN ligasas, van a realizar la reconstrucción o rellenado de estas brechas que habían quedado libres en la etapa anterior, y finalmente las ADN ligasas se van a incorporar, van a tratar de hacer la unión fosfodiéster entre los distintos nucleótidos para que la brecha quede totalmente consolidada. De esta manera es como se realiza la replicación del ADN en los eucariontes. Esperemos que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias.